Hola amigos, muy buenas. Una vez finalizada la octava edición de este Sudamericano Femenino categoría Sub-17, vamos a ver lo que dio de sí el campeonato y por supuesto poniendo un especial énfasis en la participación histórica de la tricolor ecuatoriana. Vamos allá. Esta octava edición se jugaba en suelo guaraní. Paraguay albergaba el torneo desde el 13 de marzo hasta el día 31 con los últimos dos encuentros, la última fecha de la fase final que enfrentaba a los cuatro finalistas, todos ellos con opciones de clasificar a ese Mundial de República Dominicana 2024 y hasta tres de ellos con opciones de quedar campeonas del torneo. Pero vamos a empezar desde el principio. Nos vamos hasta el 13 de marzo, donde la tricolor ecuatoriana tenía que debutar enfrentando a la selección boliviana. Lo cierto es que el inicio no pudo ser mejor para la Tri. Goleada 4-0 en un partido en el que Ecuador realmente no sufrió en defensa y en ofensiva se generó bastante y se materializó, que era lo importante. Vendrían las curvas y muy cerradas, muy sinuosas en el segundo partido contra la selección chilena que había descansado la primera jornada. Pues bien, Chile entró con todo al partido y le endosó una goleada a la tricolor ecuatoriana, que en este caso recibía hasta 5 goles de parte de la roja chilena. Un partido que realmente dejó ver todos los defectos en la zona defensiva de la Tri y en ofensiva no pudo generar ni mucho menos lo que había generado contra la selección boliviana. Con este resultado se empezaba a complicar la clasificación a la fase final debido a que Chile se veía muy fuerte y Paraguay no bajaba el ritmo, liderando la tabla de clasificaciones. En el siguiente partido la Tri se enfrentaba sí a la anfitriona, a la selección paraguaya de fútbol, en un partido muchísimo más igualado, muchísimo más competido, en el que las muchachas de la Tri lo dieron absolutamente todo para igualar un partido en los últimos minutos que se había puesto 2 goles por debajo, ya que la selección paraguaya, insistimos, estaba siendo de lo mejor del torneo. 2-0 se había puesto por delante Paraguay. Sin embargo, Ecuador en los últimos minutos lograba poner la igualada y la esperanza para la última jornada de poder clasificar a la fase final, lo que nunca había podido lograr a lo largo de las anteriores ediciones del torneo. Antes de arrancar la quinta fecha de la fase preliminar, tanto Chile como Uruguay con 6 puntos estaban por delante de la tricolor ecuatoriana, que había cosechado hasta el momento 4 unidades. La selección paraguaya tenía 7, pero aún podía verse fuera de la fase final si perdía su partido y si Uruguay le ganaba a Ecuador. Así que las 4 selecciones necesitaban una victoria para poder clasificar a la fase final del torneo. ¿Quién lo consiguió? Pues Paraguay por 1-0 contra Chile, y la tricolor ecuatoriana vencería por 4-0 a la selección de Uruguay. Por ende, Paraguay y Ecuador clasificaban a la fase final, donde se verían las caras contra las dos selecciones del grupo B, que para mí habían dejado muy en claro que eran las absolutas dominadoras del fútbol femenino de la categoría. Colombia y Brasil serían los rivales en esa fase final. El primer partido de la fase final enfrentaría a la tricolor ecuatoriana contra la canariña y sería una bienvenida a esa fase final bastante dolorosa, ya que la verde amarela le endosó un 4-0 a la tricolor ecuatoriana. Un resultado doloroso, pero a la misma vez preocupante, ya que dejaba a la tricolor en la última posición de la tabla clasificatoria, con evidentemente 0 puntos y menos 4 de gol diferencia. En el otro partido de esa primera fecha de la fase final habían empatado entre la selección colombiana y la selección paraguaya. En el segundo partido de esta fase final llegaría la victoria más importante, más trascendental de la historia, bajo mi perspectiva, del fútbol femenino en la categoría sub-17 para la tricolor ecuatoriana. Se ganaría por 1-0 a la anfitriona, a la selección paraguaya, con la que, recordemos, había empatado a 2 en el partido de la fase de grupos. Pues bien, se sacaría ventaja ese 1-0 con gol de Doménica Arboleda, que le permitiría a Ecuador sumar esos 3 puntos que al final del campeonato fueron los que le permitieron acceder a su primer mundial. En el otro partido del grupo habían empatado las selecciones colombiana y brasileña, un partido muy igualado en el que, insisto, se enfrentaban
bajo mi perspectiva, las dos selecciones que han demostrado tener un dominio absoluto del fútbol sudamericano en la categoría femenina sub-17. En la última jornada, día 31 de marzo, Brasil encabezaría la tabla clasificatoria con 4 puntos, con 3 puntos la tricolor ecuatoriana después de su victoria contra Paraguay. Colombia tenía 2 tras sus 2 empates contra Paraguay y contra Brasil, y Paraguay con su empate a Colombia tenía 1 punto. Las 4 selecciones tenían posibilidades de acceder al Mundial si ganaban sus respectivos partidos. Brasil con 4 puntos ya estaba clasificada al Mundial, solamente tenía que ganar su partido para definir el título de campeonas, ya que si no ganaba, tanto Colombia como Ecuador podrían arrebatarle esa primera plaza en la tabla y por ende el trofeo de campeonas. Sin embargo, no fue así. Brasil se lo tomó muy en serio, no le dio ni una oportunidad a la anfitriona Paraguay y la endosó un 5-1 que dejó sepultadas las ilusiones de la afición local. En el otro partido en el que nos interesaba, la selección colombiana y la ecuatoriana jugaron un partido absolutamente memorable. La selección colombiana empezaba desde los primeros minutos de partido a ganar, sin embargo Ecuador lo empata. Tras un error flagrante de la defensa colombiana, lo empataba antes del minuto 10. El partido en la primera parte sería dominado por la selección colombiana, pero sin mayor efectividad de cara al arco ecuatoriano. Se terminaría así el primer tiempo y en la segunda parte Ecuador se encontraría con un nuevo regalo de la saga colombiana que materializaba, y por segunda vez en el partido, Emily Delgado poniendo el 2-1 a favor de la tricolor ecuatoriana. Este resultado la ponía a Ecuador con 6 puntos, clasificada definitivamente al Mundial y primera de tabla a expensas de lo que hiciera Brasil, ya que el partido entre Brasil y Paraguay se jugó después del partido entre Ecuador y Colombia. Es decir, Ecuador momentáneamente era mundialista y campeona del torneo, insistimos, a esperas de que Brasil jugara su partido. Pero con ese segundo gol, la selección cafetera empezó a derrochar fútbol y efectividad ofensiva para en 5 minutos darle completamente la vuelta a la tortilla, cambiar todo el escenario y ponerse por delante en el marcador, sentenciarlo de hecho, porque quedaría el resultado con un 4-2. Este resultado dejaba a Ecuador con 3 puntos a esperas de que Paraguay no le ganara a Brasil para poder seguir optando a un cupo mundialista. Y por su parte Colombia subía con 5 puntos a la cima de la clasificación, que se estaría peleando el título contra Brasil. Insistimos, esto previo a ese último partido Brasil-Paraguay que dejó finiquitado el campeonato y realmente cumpliendo los pronósticos. Brasil ganando a Paraguay se coronaba campeona del torneo por 5ª ocasión y por 3ª consecutiva, demostrando que es sin lugar a dudas la selección que domina el fútbol femenino de la categoría en Sudamérica. Colombia quedaría en segundo puesto y Ecuador se llevaría la medalla de bronce, una medalla histórica, una actuación inolvidable para el fútbol femenino en Ecuador. La primera vez, insistimos, que de la categoría sub-17 se clasifica a un mundial. Y una vez visto de manera global lo que dio de sí el campeonato, vamos a comentar un poco lo que nos pareció la actuación de algunas de las protagonistas de este logro histórico para la selección ecuatoriana, las dirigidas por Eduardo Moscoso, que en los 7 partidos del campeonato decidió utilizar a Melanie Pozo en la portería. He de comentar que en todos los partidos y en todos, me atrevería a decir que en todos los equipos del campeonato, la posición más irregular o la de menor nivel en los equipos, creo yo particularmente que fue el arco. Los goles que les han hecho o los goles que se han realizado en este sudamericano, muchos de ellos tuvieron mucho que ver. Creo yo que aparte de la calidad de los disparos, de la técnica de las jugadoras que tiraban al arco, también la carencia de las arqueras en general en todos los equipos del campeonato y en Ecuador especialmente. Si bien es cierto Ecuador llegó a la fase final y si bien es cierto Ecuador está en el mundial, no deja de ser menos cierto que Ecuador encajó a lo largo de estos 7 partidos hasta 15 goles. 15 goles le hicieron a la tricolor ecuatoriana, 8 de ellos se los hicieron en la fase final.
8 goles en 3 partidos, realmente en 2 partidos, porque le hizo 4 Colombia y 4 Brasil. Me parece que la actuación en general de la zona defensiva de Ecuador fue algo deficitaria. No he entendido por qué Eduardo Moscoso decidió mantener el nombre en la portería cuando hay, bueno, 2 porteras más en la convocatoria. No le dio oportunidad a ninguna de las otras 2 de jugar minutos en este sudamericano. Lo cierto es que Ecuador encajó, insisto, 15 goles en 7 partidos, es decir, más de 2 goles por partido en promedio, y eso realmente, a pesar de que se haya conseguido el objetivo, es preocupante. Para mí lo mejor que vi de Ecuador en este sudamericano fue la zona central y ofensiva, sobre todo la zona ofensiva, pero en el centro del campo la verdad que hicieron buena dupla entre Fiorella Pico y Evelyn Burgos. Ambas jugaron los 7 partidos del torneo como titulares. Ya nos vamos a la zona ofensiva, donde hay varios nombres muy interesantes, como por ejemplo el de Doménica Arboleda, la goleadora de esta tricolor ecuatoriana con 4 tantos. Mari Guerra con 3 goles, también una centrocampista ofensiva muy interesante, al igual que Emily Delgado, una delantera que jugaba un poco más retrasada del punta con 2 goles, y la protagonista del partido contra la selección uruguaya, que dio esa victoria fundamental para clasificar a la fase final, para romper ese techo que era la fase de grupos para la tricolor ecuatoriana, Caprice Chiuchioyo, que yo creo que pudo haber tenido muchos más minutos de los que gozó, sobre todo como titular, habiendo demostrado en ese partido contra Paraguay que es una delantera voraz, que es una jugadora en ofensiva con regate y con un chut potentísimo. No me encuentro explicación de por qué el técnico Eduardo Moscoso no la utilizó más y como titular, dándole mucho más minutos desde el principio. Me pareció, la verdad, un desperdicio de talento de parte de Moscoso con Caprice Chiuchioyo. Y por la otra banda tuvo un solo nombre, Dariana Morán, jugó los 7 partidos del campeonato, aunque no anotó ningún gol. En total, la producción ofensiva de la Tri en este campeonato fue de 14 goles a favor. En la fase final solamente se anotó 1, lo hizo Doménica Arboleda, pero fue el único necesario para ganarle a Paraguay, para conseguir 3 puntos y para que la tricolor ecuatoriana hoy sea una selección mundialista por primera vez en su historia. Y bueno, hemos dado un repasito a lo que fue este sudamericano femenino categoría sub-17, sudamericano que pasará a la historia de la tricolor ecuatoriana. Seguiremos muy atentos a la evolución de las muchachas de esta tri, las veremos dentro de unos meses en el mundial. Por supuesto, intentaremos darles seguimiento al igual que lo hemos hecho con este sudamericano. Para mí ha sido un placer, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Los leo en comentarios qué les ha parecido el desempeño de la Tri en este sudamericano, qué jugadoras les parece que tienen un futuro prometedor en nuestro fútbol. Los leo, nos vemos en la próxima. Para mí todo un placer. Chao.